Bien, 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 bien. Esperen que. Bueno, háganlo ustedes. Lo iba a hacer yo, pero. Díganme cómo es la gráfica. Creo que pueden compartir, pueden dibujar ustedes. Fíjense si alguno tiene mouse y quiere dibujar, fíjense si puede. Por favor. Porque. No. Show names of annotation. Bueno. Si están ahí, si alguien quiere hablar, a ver, están escribiendo por el chat. ¿Cómo es la gráfica de f de x al cuadrado? ¿Hola? ¿Están acá? No sé si lo digo, es una parábola con centro, con el vértice en 0. Esto es x al cuadrado. ¿Y Sí. x al cuadrado menos 1? A la derecha, 1. Se corre todo a la derecha. ¿Y hace así o hace así? ¿Se va para abajo o se va para arriba? No, el derecho. Menos 1 es al derecho. No hay coeficiente b. No es ax cuadrado más bx más c. C es 0. Bien, todavía. Bien. Pará, C es 0, ¿dijiste? No es ax cuadrado más bx más c, el Claro. coeficiente de la parábola. Bueno, en este caso es x cuadrado, con lo cual b es 0 y c es 0. En el ejemplo del x cuadrado El x menos 1, cuadrado. te digo yo. X cuadrado menos 1, Bueno, a la derecha se corre un número, Claro. un valor. Está bien, se corre 1 acá, porque ahora uno, C. sí. ¿Cuánto es C? C, claro, C vale, está bien, vale 1. A ver. X cuadrado menos 1. Ahí igual a x0. Si alguno tiene el lápiz y quiere escribir en el pizarrón, creo que puede escribir. Así que les pediría con mucha pasión que si quieren decirme cómo es la gráfica de x al cuadrado menos 1, la dibujen sin ningún tipo de miedo. Quien quiera, pero necesito que, para seguir un poco, sabiendo que están del otro lado, digamos.
Chicos, gente, ¿hay alguien del otro lado o yo tengo el micrófono apagado? Yo recién entré, estaba en trabajo y no estoy medio perdido, ya me entraré en el tema. Está, pero tienen que, les pedí que hagan la gráfica de x al cuadrado menos 1, que me digan cómo es la gráfica. Por favor, ¿cómo sería la gráfica de x al cuadrado menos 1? Algo que estuvimos viendo bastante en las clases anteriores. X al cuadrado es una parábola. Si hago menos 1 o hago más 1, me muevo en C, porque es la ordenada del origen. Entonces, en el punto de la teoría, yo les había, o mejor dicho, recién en la... Ah, se cortó, bueno, todo el análisis que había hecho de la derivada. ¿Cuánto daba la derivada de la función x al cuadrado menos 1 en el punto de x igual 1? El valor de la función en x1 es 0. La derivada de la función que hicimos recién era en x igual 1. Era 2. Muy bien, muy bien. El valor de la derivada correspondía a la pendiente de la recta. Claro. Entonces, si ustedes tuviesen que graficar la recta, ¿cómo hacen para calcular la ecuación de la recta con pendiente 2 que pasa por el punto 1, 0? La pendiente es A y reemplazamos el X del punto S en la X para calcular la Y. Para calcular B, perdón. Para calcular B. Entonces, la expresión de la función y es esta. Esta es la recta con pendiente 2 que pasa por ese punto. Y si nosotros la tuviésemos que graficar a la recta 2x menos 2, la recta 2x menos 2 en x igual 0 pasa por el punto menos 2. Y bueno, como bien dijimos recién, como es tangente a ese punto, porque es el valor que obtuvimos de la derivada, la recta esta es una recta que pasa por el punto 1, 0. Entonces, la interpretación gráfica de esto que nosotros estamos haciendo es esto. Ustedes tienen una función y yo les digo, calculen la derivada, calculen la tasa, la variación inmediata, la variación instantánea en un punto con respecto a esa función. Ustedes cuando lo calculan van a obtener un número, pero ese número lo que nos está dando es cómo es la pendiente de la recta en ese valor. Entonces, con esto graficado, que es lo que yo les había escrito acá, como una de las actividades para hacer con respecto a esto, en la filmina siguiente les defino el cociente incremental de Newton, como lo que estábamos viendo recién, y ahora, si yo les pregunto, ¿qué es la derivada de una función? Bueno, la derivada de una función es esto.
La derivada de una función es el límite de h cuando tiende a 0 de la función valuada en un intervalo con delta h, donde h es un número muy chiquitito, como lo que estuvimos viendo recién, definido y dado por esta expresión. Esto es la derivada de la función, es la tasa, es la variación instantánea que tiene la función en cualquier instante. En el caso de una función que nosotros estemos viendo, función de x, no importa, pero ustedes pueden estudiarlo. Si a x le ponen, en vez de x le ponen t, y a y en vez de y le ponen x o le ponen b, lo que van a obtener ahí es una variación instantánea, instante a instante, tiempo a tiempo, de una velocidad, de una posición, de una aceleración, de lo que sea, por ejemplo. O lo que sea que estén relacionando con una función. El objetivo de esto es que a ustedes les va a dar información, no solo la matemática, sino que eso tiene interpretaciones en el lenguaje de los bancos, de la matemática, de la física, de la astronomía, de la ingeniería, de la programación, de todo. Quiero decir, es un concepto que viene dado por un cambio pequeño, pero que a ustedes les va a dar información de cómo es el crecimiento de las cosas. Entonces, dado esta definición, yo ahora les digo, opa, me apareció que se grabó esto. Bueno, ahora les digo, encuentren la derivada de esta función. Entonces, pero haciendo paso a paso el cociente incremental. Por ejemplo, voy a agarrar una hoja de borrador, de acá de la pizarra, y le voy a preguntar a, ¿quién está acá conectado? A ver, por ejemplo, a Matías Barreto. Mati, si yo digo, vamos a estudiar la derivada de la función f de x, donde f de x dijimos que era igual a 2x al cuadrado menos 1. A ver, déjame corroborar que la función era esa, porque sí, aquí ya estaba diciendo cualquiera. Bien, ¿cómo se define la derivada de la función Como el límite, eso preguntás, ¿sí? Claro, ¿cómo se define la derivada? Como el límite para h, cuando h sea 0, Cuando tiende a 0, muy bien. de la función en x. ¿Cuál es el intervalo que uno trabajaría para estudiar una derivada? Entre x y x más h. Muy bien. O sea, la función en x menos la función en x más h, ¿no? La función en x más h menos la función Menos en la x. de x, está bien, menos la de x. B menos A. ¿Sobre quién? Sobre h. Claro, porque siempre es x más h menos x, que se resuelve a h. Esto es la definición de la derivada. Entonces, si nuestra función es esta, ¿cómo escriben el cociente incremental? De la misma forma que lo hicimos para el ejercicio anterior, ahora lo tienen que hacer en esta función. Pero la diferencia es que yo no les estoy diciendo en x igual 1. Te estoy diciendo cómo es la derivada de la función cuadrática 2x al cuadrado menos 1. Ustedes cuando hagan la derivada, en términos generales, van a encontrar una expresión de la derivada general. ¿Sí? Si es instantánea, quiere decir que lo que van a hacer es reemplazar x por un valor. Profe, una pregunta. No Dale. sé, yo le digo, a ver, usted se refiere a poner cómo se reemplaza cómo se forma esa derivada, que es 2 por 2x a las 2 menos 1. ¿A eso se refiere? ¿Menos 1?
Claro, ¿cómo es la derivada? ¿Sí? Que se baja el 2, se multiplica por el 2x, y, espera, te lo digo de vuelta. 2 por 2x a la 2 menos 1, menos 1. ¿Así sería? ¿A eso se refiere? No, a lo que hicimos recién de hacer el cociente incremental. No, entonces no entendí ahí. Y ahí hay que poner la función en x más h. O A sea, ver, hay que poner perdón, dos. recién, hace 10 minutos, 15 minutos, hicimos el cociente incremental, hicimos la derivada para la función x al cuadrado menos 1 con el cociente incremental. Entonces lo que les estoy diciendo ahora es, hagamos el cociente incremental para esta función. Lo que hay que hacer es evaluar a la función en x más h. Es decir, vamos a escribir el límite de h cuando tiende a 0 de 2, 2x más h al cuadrado. claro, muy bien, menos 1, menos Menos 2x al cuadrado, paréntesis, ahí cambiando. X al cuadrado más 1. tal cual. Sí, era todo el menos, afecta a todo. Nos ahorramos ese paso. Entonces, acá este se me va con este. Tengo que resolver este binomio, que me va a quedar 2 multiplicando a x al cuadrado más h al cuadrado más 2 por x por h menos 2 por x. Y acá ya empiezan a aparecer cosas que están buenas, o que son intuitivas, o que nos van a facilitar el asunto. ¿Qué quiere decir? Este término que siempre va a aparecer acá, con un menos, porque viene del menos de la función que uno plantea en el cociente, nos va a decir que 2x al cuadrado más 2h al cuadrado más 4h por x menos 2 por x al cuadrado, todo esto sobre h, esto se me Y el anula. 2x al cuadrado ya se va. Claro, muy bien, muy bien. Y esto me queda de la siguiente forma. 2 por h multiplicado por h más 4x sobre h. Entonces, esto va a ser así. Che, acá me olvidé de poner 2. No. Sí, que borraste el anterior, claro, más 2 falta. Bien. Entonces, el límite de h cuando tiende a 0 de la función, que lo que me queda es 2 por h más 2x, esto es la derivada. ¿Y qué me falta hacer en los pasos? Reemplazar h por 0. Claro. Uno dice, che, yo lo que voy a decir es que este valor es muy chiquitito. Entonces, lo voy a reemplazar por 0, de alguna manera. Voy a hacer el límite de eso cuando tiende a 0, y es como reemplazarlo por 0. Matemáticamente no lo vamos a olvidar que está, porque es 0. Y me va a quedar 2 por 2 por x. Entonces, la derivada de la función va a ser 4x. Acá está. La derivada de esta función es 4x.
Entonces, yo vengo acá y vamos a ver el ejercicio que les estoy diciendo de resolver. Dice, el ejemplo. Encontremos la derivada de esta función. ¿Sí? Construyamos el cociente incremental de Newton, de la función. Fue lo que hicimos recién. Y desarrollemos y simplifiquemos. Bueno, ¿cómo se obtuvo? A ver, como se obtuvo la expresión del cociente incremental con el valor h, que desaparece del denominador, uno puede resolver fácil el límite porque la constante h de arriba se te cancela. Y acá les puse, bueno, el resultado que obtenemos de la derivada es 4x. Y ahora es graficar a esta función y la derivada, ¿sí? Yo acá les propongo en un punto, elijan ustedes, la derivada en un punto es tanto. Entonces, como para volver a practicar el tema del gráfico de una función. La función 2x al cuadrado menos 1. ¿Cómo es la gráfica de esto? Pasa por i menos 1. Perfecto. Y bueno, y tiene panza para arriba. Pasa por 1 y por 1. No, por 0,5 y 0,5. Muy bien, muy bien. Perfecto, perfecto. Y ahora, si habíamos dicho que la derivada es 4x, la derivada de la función. ¿Cómo es esta recta? Estoy haciendo una pregunta que puede tener trampa cuando uno o la pregunta no tiene trampa, pero puede ser confuso. Depende de qué punto diga. Claro, ¿vos podrías graficar a esa recta, Mario? Pero depende del punto. Del punto que me pidan. ¿En qué punto me lo piden? No sé, yo lo que te preguntaba es si vos podrías graficar, podés graficar a esa recta en cualquier punto. Es como la pregunta. Y siempre hace la tangente al punto. Bueno, ahí hay un tema que está bien lo que decís vos. De hecho, cuando vos reemplazás la... Che, esperen que no estoy compartiendo la pantalla. Me parece. Qué boludo. Esto, que es f' de x, esto es una función también. Y es una función, es la función derivada. Pero esto, si yo en vez de poner f' de x, a esto le digo h de x, ¿vos podrías, Mario, graficar h de x? Sí, en ese caso sí se puede graficar. Es una recta que sale de origen y tiene una pendiente de 4. Claro, O que sea, por cada uno, 4. pasa por el origen y atraviesa una cosa así. Pongámosle, Sí. porque yo acá puse los ejes bastante grandes, pero no entiende, no importa, es aproximado. Ustedes lo pueden hacer bien en la hoja cuadriculada y lo hacen completo. Esto lo que quiere decir es que las derivadas, ¿sí? Además, tienen consigo, es una función, que la pueden graficar. ¿Sí? Y esta derivada, por la forma que nosotros hemos planteado o que estamos viendo acá, intersecta, ¿sí?, a la función en determinados puntos. Bueno, que de hecho, a ver, la intersecta en 2 puntos. Uno que está ahí cerca del origen y el otro que está un poquito más lejos. Qué sé yo, la recta la va a intersectar tienen que ser iguales. Así que más o menos en 2.
la va a cortar, doy pico. ¿Qué te iba a decir? Eso, ahí viene algo que es una de las primeras cosas, que después vamos a ir viendo eso, qué pasa, ¿sí? Entonces, yo acá en la teoría, lo que les pongo, dado justamente este ejemplo de derivadas, es esto que acabamos de ver, de hacer recién, ¿sí? Se lo puede resumir en 4 o 5 puntos, ¿sí? Hemos visto que el cociente incremental, que nosotros definimos como derivada, se define como la tasa de variación media de algo, ¿sí? El asunto está en que si vos lo planteás en un punto o lo analizás genéricamente, eso toma como otro resultado, ¿sí? Pero siempre que uno hable de derivadas, lo que está haciendo es una variación, está estudiando un cambio. Después, geométricamente, la derivada siempre va a ser la pendiente, siempre. Y acá lo que les escribo es cómo se deriva la pendiente, cómo se despeja la pendiente cuando uno tiene una función lineal. Y después, si uno le da, era lo que les decía antes con respecto a los ejes, si uno le pone un contexto de movimiento, la velocidad se puede pensar como el cambio, esa tasa de cambio en la posición de un cuerpo en un determinado tiempo, se lo asocia a una velocidad. Que la velocidad, si uno habla de crecimiento o de decrecimiento, muchas veces se lo asocia a cómo es la velocidad. Si es positiva, si es negativa, lo que nos está diciendo es que en verdad está como está perdiendo o disminuyendo, digamos. Bueno. Perdón, profesor, yo Sí. me voy a la clase de circuitos eléctricos. Perdón. Dale, bárbaro. Después sigo. Bárbaro, tranca. Dale. Bueno, buenísimo. Porque miren, ahora yo les voy a comentar. La idea de esta clase era que. Uy, esperen que me recontra perdí con lo que estoy compartiendo. No sé qué están viendo ustedes, qué no están viendo. Voy de vuelta. Clase derivada. La idea de hoy es hacer, ¿sí?, una ejercitación de derivadas. Nos vamos a meter con derivadas ahora. Y la idea es que antes de definir a lo que son las reglas de la derivada para funciones polinómicas, para funciones exponenciales, para lo que son las reglas de las derivadas en general, primero hacer una actividad de un cociente incremental. ¿Por qué? Porque cuando yo les tomo un ejercicio, los evalúe, una de las cosas que les voy a decir es, háganme el cociente incremental de esto, esto y esto. Ustedes tienen que hacer cocientes incrementales, recta tangente, encontrar. Y les voy a decir, determinen tal cosa. Y se las voy a vincular con algo. Les voy a decir, ¿esto tiene sentido si X corresponde al tiempo y B corresponde a la velocidad? Y después la idea es que si ustedes laburan los cocientes incrementales y puedan chequearlo, lo que ustedes obtuvieron con la regla de la derivada. Entonces, y eso todo escrito. Entonces, la práctica acá, y lo importante de practicar acá, va a estar en la facilidad de adquirir después la intuición de una derivada de una función, que lo van a hacer de memoria. Pero ¿qué pasa? Antes de eso hay que chocarse acá con los números, ¿viste? Entonces, acá hay un ejercicio. Y les pongo. Muestren que lo visto en el ejemplo anterior, vale para cualquier punto lineal de una recta. Para ello calculen el cociente incremental de la función y prueben que... ¿qué hago? Nunca leí esto. Disculpen. Acá empezaba con... me había olvidado de leer la filmina esta. Entonces, habiendo definido antes esto, ahora uno va a laburar de esta forma y va a decir, considerando que las funciones lineales son de este estilo, Linux,
cuando nosotros recién vimos funciones cuadráticas, lo que vimos es que la derivada es una función de un orden menor. Nosotros hicimos la derivada de 2x al cuadrado y cuando obtuvimos la derivada nos daba 4x. Entonces, ¿cuánto es la derivada de una función lineal? Acá, en este ejemplo, yo les digo, bueno, vamos a resolver el cociente incremental. Acá yo tendría que haber puesto límite de h cuando tiende, límite de h tendiendo a 0. Papá. Es igual a esto, ¿no? Cuando ustedes reemplazan, van a decir, bueno, mi función lineal es 2x más 1. Entonces, en x voy a poner x más h. Menos 1 menos 2x menos 1. Acá se me van a anular las variables de x, las dependencias de x, y me va a quedar una función que es 2h sobre h. Por lo tanto, la derivada de una función lineal es una constante. ¿Sí? La constante que uno encuentra de hacer el cociente incremental es una regla general de las funciones lineales. Siempre que ustedes tengan una función lineal, siempre van a tener como resultado de su derivada una constante. Y casualmente, exactamente, y casualmente siempre resulta ser la pendiente de lo que es el resultado de la derivada de la ecuación lineal. Siempre. Entonces, yo acá lo que les ponía es, muestren que el ejemplo anterior vale siempre. Y la idea es que acá ustedes desarrollen el cociente incremental haciendo esta cuenta, haciendo esta expresión, y en vez de poner 2x menos 1, pongan ax más b. ¿Y qué pasa con el resultado de este? ¿Cuánto da? Esa sería como la idea general de esto. Pero esto quiero que lo hagan después ustedes, porque es simplemente un ejercicio como de interpretación gráfica. Bueno, funciones cuadráticas. Acá viene como el análisis de el mismo concepto general para funciones lineales, ahora le agregamos un orden más. Entonces, dada la expresión de una función cuadrática, de un polinomio de orden 2, genérico como coeficiente a, x cuadrado, más bx menos más c, dice, vamos a hacer el cociente incremental, ¿sí? Probándolo de esta forma. Yo acá esto lo saqué del libro y lo puse acá, directamente para que ustedes tengan la situación resuelta. Pero la idea es que ustedes hagan este cociente incremental. Cuando lo reemplazan, lo que van a obtener de una función cuadrática, ¿sí? Es una función lineal donde la pendiente de la recta tiene esta forma. Si ustedes miran y comparan los términos de lo que es el polinomio de orden 2 con el polinomio de orden 1 que encuentran después de derivar, van a ver que se cumple una relación con los exponentes de las funciones polinómicas. De alguna manera uno puede intuir que la derivada de una función es bajarle un orden al polinomio con el que estamos trabajando. Cuando tenemos expresiones cuadráticas, cúbicas, a la cuarta y lo que sea, siempre polinómicas, la derivada es bajarle un orden a cada uno de los términos. Entonces, primer término de la función cuadrática tiene la variable independiente, el coeficiente, discúlpenme, independiente, y la variable cuadrática. El segundo término tiene b y la variable lineal. Y el último está c, es una constante. Entonces, cuando uno va bajándole órdenes a las cosas, yo lo que, esta manera siempre, de acá, después de haber practicado lo que es el cociente incremental y tener como esta actividad en mente, yo lo que me gusta hacer la comparación acá es lo siguiente. En este caso, x está a la, x está a la 0. Lo estoy haciendo bien grosero. Ustedes, cuando escriben la función de
de una función cuadrática no escriben al c acompañado de la x a la 0 que es igual a 1. Esto no lo escriben. Pero acá lo pongo para que visualicen esto. Si yo aplico la derivada de esta función, lo que voy a hacer es bajarle un orden a la variable. Entonces, uno lo que tendría sería a por x, ¿sí? Pero el orden que le bajo, ¿a dónde se lo bajás? Y lo bajás multiplicando al costado. Más 1 por b, ¿sí? Pero esto sería como poner 2 menos 1, porque le estoy bajando un orden. Esto sería poner 1 menos 1. Ay, no, el b no. Me comí la x. X, 1 menos 1. Más c, x0. Pero los órdenes ya no se pueden bajar más de 0. Esto se va. Este término deja de existir. ¿Sí? Es decir, que las constantes, los términos que no tienen variable independiente, en la derivada desaparecen. La derivada de una constante siempre es 0. Siempre. Una constante no cambia. Es una constante. Entonces, como resultado de una derivada de una función cuadrática, uno lo que obtiene es esto. De la expresión general de una función cuadrática, la derivada es una función lineal que tiene como pendiente 2 veces el coeficiente a. ¿Por qué? Porque se resuelve de esta forma. Entonces, ahora, habiendo visto eso, acá, derivadas. Bien. Habiendo visto eso, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Dice, la derivada de una función potencia, ¿sí?, de exponente natural, dice, consideremos que una función f por x a la n, un polinomio de un orden tal, n. ¿Sí? Si n es igual a 1, la función es una función lineal. ¿Sí? Si n es igual a 2, la función es una función cuadrática. Si n es igual a 3, es una función cúbica. Por lo tanto, el cociente incremental, ¿cómo queda el cociente incremental? Esto lo puse acá para que ustedes lo completen. Entonces, déjenme ver el tiempo que queda. Queda 50 segundos. Ah, miren. Bueno, son y 20. Volvemos y 25 y resuelven el cociente incremental y seguimos con los ejercicios que siguen. Porque después quedan ya está, la hoja que viene es de los ejercicios que le propongo para hacer. Entonces vamos a cortar y volvemos al 25. Resuelvan el cociente incremental ¿para quién? Para f de x igual x al cubo. ¿Dale? ¿Está? Alguien diga algo. Sí, listo. Vale, chao, che.